Radical Pablo Servi está en línea. Pablo Tocayo, Pablo Caruso, aquí en QR con todo el equipo. Saludamos. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo, equipo y a toda la audiencia. Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo caracterizaría la reunión hoy con el presidente, con la secretaria general de la presidencia? Martín Menem creo que estaba también. Sí, estaba, como bien decías, el presidente, estaba Karina Milei, estaba Martín Menem y la ministra Patricia Bullrich. La verdad que una reunión cordial donde el presidente casi durante media hora nos explicó el rumbo económico, algo que él conoce muy bien y que le gusta hablar del tema, ¿no? De la economía y de cómo va y de las variables y de las expectativas que hay para el año que viene. Y después se abrió a preguntas, así que la verdad que hemos podido varios de los 13 diputados de la Unión Cívica Radical que estábamos hacerles preguntas sin ningún tipo de condicionamiento de qué tipo de preguntas, así que la verdad que ha sido un buen intercambio y muy interesante poder tenerlo con un presidente planteando una agenda de trabajo. Y por otro lado, también él reivindicó el trabajo de la Unión Cívica Radical, el acompañamiento para que salgan sobre todo la ley bases, que fue muy importante. En el caso mío de Neuquén, que provengo de Neuquén, lo que hace a la reforma a la ley de hidrocarburos que contempla la ley bases, así como el RIGI, han generado realmente un despliegue de inversiones y de anuncios que es muy importante para Vaca Muerta y creo que para el país. Pablo, pregunta del millón. ¿Se habló de algún tipo de estrategia legislativa, de la posibilidad de alguna alianza en concreto, del bloque que conduce Rodrigo Lerdo y Costa Integra? En principio con el presidente no se trató ese tema, sí se habló de que hay que consolidar los cambios y de alguna manera que estas políticas el cambio que se está generando, valga la redundancia, se consolide en el tiempo y para ello hay que sumar a todos aquellos que compartimos una visión de hacia dónde tiene que ir el país o queremos que a la Argentina le vaya bien, pero más allá de esto, digamos, no hubo charlas en lo electoral, sí, por supuesto estamos queriendo generar y parte yo compongo el grupo de los 5 que en su momento apoyamos y sostuvimos el veto presidencial. Entendemos que queremos dar la discusión dentro del radicalismo, de que entendemos que hay que ir a una gran alianza para justamente consolidar esto y sabiendo que del otro lado tenemos al kirchnerismo y que no queremos que vuelva a volver al pasado en algo que le ha hecho tan mal al país. Y otra pregunta también del millón. ¿Se habló de por qué no se debate el presupuesto? ¿Le plantearon al presidente la importancia de debatir en el Congreso el presupuesto 2025? Sí, se lo planteamos el tema y la necesidad de generar una agenda legislativa. No específicamente no se habló de eso, pero sí salió el tema de las provincias y la dificultad que hay para que de alguna manera también el ajuste que se hizo en Nación se haga en las provincias y se apunte a un tema como es el fiscal. El presidente habló de una idea de generar un IVA, o sea, sacar y salir de ingresos brutos, que es un impuesto que se acumula en las cadenas productivas y realmente castiga el agregado de valor, a un esquema de IVA que se coparticipe más directamente, o sea, que se grave el agregado de valor de alguna manera, ¿no? No como es ahora que cada operación que se realiza paga ingresos brutos y eso realmente genera un desincentivo y también es un alto costo para aquel que agrega valor y sobre todo que exporta. Así que hay una conciencia de que hay que modificar esto y justamente también que los gobernadores deberían ser parte de estas discusiones y entender que hay que pensar a nivel país y cómo ganar en competitividad para poder salir a los mercados, conquistar mercados, ¿no? Con distintas actividades que nuestro país tiene potencial, pero muchas veces no podemos salir por el costo que tenemos. Martín Granowski. Pablo, buenas noches. Que yo recuerde, las estrategias a largo plazo sobre alianzas, por ejemplo, las fija la convención en el caso del radicalismo. Así fue la convención de Gualeguaychú cuando surge después Juntos por el Cambio y la alianza de la UCR con Macri. Teniendo eso en cuenta, y ya que ustedes hablan de una alianza para el año que viene, una alianza, ¿qué tipo de alianza sería? Digo, ¿van a pelear en la convención o serían casos individuales, el suyo, el de Mariano Campero, el de Luis Picat, que hoy también hablaron de la necesidad de una alianza con la fuerza de Milei? La idea nuestra es dar la discusión dentro del partido. La convención por ahora no se ha convocado y entiendo que los plazos no deben ser más allá de febrero o marzo del año que viene para poder hacerlo. La idea nuestra es dar la discusión dentro del partido y lo estamos planteando.
Justamente también se dio en estos días la sanción justamente a 3 correligionarios, una sanción entiendo que política que han tenido y de alguna manera también que quiere condicionar el acercamiento o de qué manera lleva adelante la política del partido. Entendemos que debería abrirse la discusión de qué es lo que se quiere hacer e incluso se puede contemplar que los distintos distritos tengan miradas o darle cierta independencia, entendiendo que es una elección que es provincial localizada provincialmente, ya que no hay una figura o no se juega la elección, en este caso de presidente. Entonces entendemos que justamente es una discusión que hay que dar y de hecho es lo que se está planteando en los distintos distritos. Y nosotros entendemos que gran parte del electorado de la Unión Cívica Radical votó al presidente Milei en el balotaje. Y hoy justamente, por lo menos lo que vemos nosotros, que recorremos en nuestra provincia, yo puedo hablar por el caso de Neuquén y algunas provincias vecinas, es que nos están pidiendo que apoyemos a este gobierno y la dinámica de cambio y sobre todo lo que decía antes, ¿no? Que entendemos que del otro lado está el kirchnerismo y se está notando cada vez más, ¿no? Se está consolidando de vuelta como candidata o como referente Cristina Fernández de Kirchner, que entendemos que es lo que nuestro electorado y nosotros no queremos que vuelva a nuestro país. Un rechazo parcial, justamente tomar esa parte, pero después, ¿qué pasa? Y cuando muchas veces se dice que el proyecto era de la Unión Cívica Radical, en realidad los dictámenes que había, el primero era de Unión por la Patria, el segundo del PRO y el tercero que era de la Unión Cívica Radical, donde termina Unión por la Patria apoyando el dictamen radical, pero entre medio le coloca el pago de las deudas a las cajas de las provincias, que es del 2017 que no se les paga y o se quería obligar al gobierno nacional en un plazo de un año tener que pagarlo, así como los 82.000 juicios que hace cerca de 20 años no se pagan y se le ven agregado. Todo esto generaba un costo de 6.000 millones de dólares. Distinto hubiera sido si solamente se hubiera podido poner o afrontar el 8,1% de recomposición. Y también en su momento, bueno, después fue quitada, pero también contemplaba un aumento en la jubilación de privilegio, inclusive la de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces entendemos que darle 6 millones de pesos a los que ganan una jubilación de privilegio, como la expresidenta, contra 13.000 pesos, que era el que gana la mínima, que no le cambia la realidad y sí generaba realmente un percance, o había que generar emisión de Pero permítame. Que Usted me dice que los 13.000 pesos no le cambiaban la realidad al jubilado y por eso no los votó. No estoy diciendo eso, digo que al lado de todo el perjuicio que generaba o sobre el equilibrio fiscal que este gobierno está apuntando, generaba un perjuicio muy grande. Estaba terminando la idea, por eso que en general lo que se ha hecho normalmente para cubrir esos montos que es emitiendo o que lo que hacía el gobierno anterior y se ha hecho históricamente, y entonces lo que es la inflación termina comiendo o horadando mucho más que los aumentos que se pueda llegar a dar, porque va por encima de lo que se pueda corregir. Entonces, o sea, está bien el ajuste en las jubilaciones, está bien el ajuste en los medicamentos, y quiero interpretar respecto de lo que hizo recientemente el gobierno. No digo que estuviera bien, digo que hubo oportunidad y de hecho nosotros íbamos por un rechazo parcial del veto donde se contemplara ese 8%. Usted votó el veto completo. Los senadores tuvieron la oportunidad de ponerlo, así como otras cuestiones u otros vetos que hubo. Los senadores tuvieron posibilidad de corregir ese 8%. Y creo que la postura política o el querer que a este gobierno le vaya mal, creo que ahí básicamente la discusión era de aquellos que querían de alguna manera ir contra el equilibrio fiscal y atentar sobre las bases de sustento de este gobierno, como es el kirchnerismo, ¿no? Que básicamente es lo que se estaba discutiendo, ¿no? Que la reducción del déficit fiscal recaiga en un 30% sobre los jubilados, ¿usted le parece que está bien por la responsabilidad fiscal? Dígalo con claridad, yo no tengo drama, pero ¿por qué es lo que votó? Ese número corre por su cuenta. Yo lo que estoy diciendo que en causas nobles el kirchnerismo suele meter trampas y esto que si hubiera sido el 8,1% de los jubilados hubiera sido un valor mucho menor a lo que terminaron metiendo en la ley, por eso lo terminó vetando y nosotros... ¿Y lo de las universidades también lo votó en contra donde por el kirchnerismo? se mantuviera el 8,1% y no las otras cuestiones que
que son básicamente trampa del Diputado, kirchnerismo y atentar contra el equilibrio fiscal, que es la base de sustento de este gobierno. Y lo que de se ha la apuntado universidad de también lo forma votó en sostenida. contra por el kirchnerismo. Perdón, Porque ¿qué cosa? también usted se abstuvo en la votación del veto a las universidades. ¿También fue por eso? En principio, las universidades, no creo que el Congreso tenga que hacer paritarias y en todo caso, si se interviene en alguna negociación laboral, se vaya mediando, no poniendo un techo como era el aumento del IPC, que ni siquiera creo que muchos de los gobernadores o los diputados de provincias que querían o apoyaban eso lo puedan dar en sus municipios o en sus provincias. Pero diputado, a Creo ver, que los justamente... trabajadores docentes perdieron 25% de su poder adquisitivo. Usted se abstuvo acompañando implícitamente el veto. Los jubilados tienen congelado el bono hace 8 o 10 meses. Le sacaron los medicamentos y básicamente fueron los responsables de hacerse cargo del 25%, casi el 30% del ajuste. Usted como radical, porque históricamente el radicalismo, medio que a los jubilados y a la educación pública los defendieron, ¿está de acuerdo con eso? Yo no dije que estuviera de acuerdo, no te digo que fue un veto o íbamos por el veto parcial, pero realmente cuando el kirchnerismo termina metiendo estas cuestiones y atentando, transformando esto en una... No, porque no era solamente el veto a jubilaciones lo que se cuestionaba, sino era también el querer ponerle los 2/3 al gobierno, que los 2/3 son el equivalente o lo que se necesita para un juicio político. O sea, cuestiones, si uno ve el riesgo país, ¿por qué bajó 1000 puntos el riesgo país desde que se logró consolidar políticamente? Porque le recortaron los blindar jubilados. de alguna manera Usted me en está el diciendo Congreso, que el riesgo Perdón, país estoy se hablando, redujo porque le si recortaron a usted los no me deja jubilados. terminar la idea, es muy difícil de poder explicarlo y está queriendo decir cosas o hacerme decir cosas que yo no estoy diciendo. Si me permite seguir con la explicación, se lo No digo. tengo y después problema, pero lo acaba de decir. Termine la idea, Pablo. No, por eso digo que realmente lo que se quería es atentar contra la estabilidad de política de un gobierno que viene haciendo base en justamente la no emisión, el equilibrio fiscal, viene haciéndose base justamente de sustento, y lo que vemos es continuamente una idea de aquellos que no toleran estar fuera del gobierno y no pueden estar en el llano, quieren atentar contra, de alguna manera, esta estabilidad, creyendo que de esa manera van a poder acceder al gobierno. Pablo, sí, Martín. Pablo, ¿a qué etapa del radicalismo gobernante se parece la posición que usted está expresando en este momento? A Irigoyen, a Ilia, a Alfonsín, a De la Rúa. Yo creo que básicamente, y esto por lo que estoy hablando de la institucionalidad, si uno ve que el radicalismo históricamente ha defendido la institucionalidad, y también aquellos gobernadores que les toca o intendentes que les toca gobernar, hacen un culto del equilibrio fiscal, ¿no? Creo que justamente es lo que estamos tratando de sostener y que de este gobierno pueda tener su sustento, y básicamente entendiendo de dónde venimos y que no queremos que vuelva el kirchnerismo, ¿no? Entonces, creo que a partir de ahí es que donde nos paramos, y creemos que también se están dando grandes cambios en la política y en la forma de hacer política, y entendemos que hay que adaptarse a esos tiempos. A ver, Pablo, para cerrar, puedo comprender la animadversión respecto de otro partido político, el kirchnerismo, y que eso amalgame posiciones. Puedo intentar comprender también las razones del veto que recién nos expresaba, pero recién mi compañero Hernán Leche le decía, bueno, pero entonces está de acuerdo con el ajuste en jubilados, usted decía que no. Está de acuerdo con el ajuste en las universidades, usted decía que no. Puede tener posiciones complejas respecto al veto, pero lo cierto es que hoy fueron y recién nos dijo que quiere buscar una alianza con el gobierno, con un gobierno que ha hecho del ajuste a jubilados y del ajuste a las universidades parte de la estabilidad. Es decir, la estabilidad que se consigue por ese equilibrio fiscal en base mayoritariamente al ajuste en jubilados y al ajuste en universidades y otros gastos sociales. Entonces, más allá de que encuentre razones para sostener los vetos, mi pregunta es, ir a una alianza con un gobierno que tiene esas políticas y esos sectores afectados, ¿eso sí le parece parte de los honores, de los orígenes del radicalismo? Yo creo que eso corre por su cuenta, los niveles de ajuste y dónde está cargando el Son ajuste. datos, Yo creo que el son peor datos, ajuste que existe es la inflación. Si uno ve la inflación y el IVA son los impuestos más
de alguna manera regresivos que existen, ¿no? Yo creo que el haber contenido la inflación, y de hecho uno ve una recuperación de los salarios en Sí, dólares. nadie es hincha de la inflación también. ni nadie es hincha del déficit fiscal, pero está claro, están los números, incluso de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que dice que cerca del 30% se explica en base a los recortes a los jubilados. Ese es el punto, es decir, si el costo de sostener esa estabilidad lo tienen que pagar los jubilados o no, y frente a un partido político o un gobierno que acompañe esa idea, si usted cree que hay que ir a una alianza con ese gobierno. En principio, como digo, yo entiendo que el haber bajado la inflación ya es un gran avance y creo que eso permite una recuperación de los ingresos. En el caso de las universidades, creo que también ha habido un vuelco a la necesidad de auditarlas y de generar también un repensar el sistema educativo, el sistema universitario que se adapte a las necesidades. Hoy, por ejemplo, tenemos un gran desarrollo con Vaca Muerta, una gran posibilidad, y no están teniendo el capital humano o aquellos profesionales preparados. Y creo que justamente también hay que prepararnos para el desarrollo que se viene en Argentina. Hay grandes oportunidades. No, habrá menos, porque se están yendo. Se están yendo. No creo que sea así, al contrario. Por lo que se ve, las inversiones se vienen en minería. Ahora se habla de la energía nuclear como potencial de generar alternativas de inversión con la inteligencia artificial. Así que creo que va a haber grandes desafíos y se está viendo la posibilidad de que vengan inversiones. De hecho, hay anunciadas grandes inversiones en lo que es minería, en lo que es Vaca Muerta, como lo que nos toca acá en Neuquén. Uno ve realmente que se van a generar cerca de 30.000 millones de dólares de exportaciones para el 2031, que eso es equivalente a todo el complejo sojero, y realmente ese tipo de ingresos van a generar que la economía del país pueda cambiar y se pueda apuntar a otras cosas. Yo creo que si no generamos empleo privado de calidad, no vamos a poder ni siquiera pagar las jubilaciones que tenemos hoy, que son magras, pero ni siquiera vamos a poder sostener eso porque el 50% del sistema está en negro y no aporta. Tenemos una gran estructura del Estado también que hay que sostenerla. Entonces, si no logramos generar empleo genuino de calidad, salir de esta dinámica de tantos años, de que más de 12, 13 años que no se crea empleo privado nuevo, entonces, si no salimos de esa dinámica, y para eso entiendo que hay que generar condiciones para que eso se dé, y parte de ello es acomodar las cuentas fiscales. Pablo, le agradecemos el rato, que esté muy bien. Bueno, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a toda la audiencia.